El pecado del rey David que destruyó su familia. Hay reyes que el texto bíblico describe con una sola frase. Hay reyes que el texto describe en capítulos enteros. Y hay un rey que el texto describe con tanta precisión, con tanto detalle, con tanta honestidad brutal, que parece imposible que el mismo texto que lo consagra sea el que lo destruye. Ese rey es David. Y lo que le pasó no es una historia de moralidad simple. No es, hizo algo malo y fue castigado. Es la historia de cómo un hombre que conocía la diferencia entre el bien y el mal, que la conocía mejor que nadie en su generación, eligió cruzar una línea que sabía que no debía cruzar. Y cómo esa elección se convirtió en el eje sobre el que giró todo lo que vino después. Este video es sobre ese momento, sobre lo que David hizo, sobre lo que no hizo, y sobre por qué la narrativa bíblica eligió no ocultar nada. Segunda de Samuel, capítulo 11. El texto comienza con una frase que los comentaristas llevan siglos señalando. En la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la batalla, David envió a Joab, a sus siervos y a todo Israel. En el tiempo en que los reyes salen a la batalla, David no salió, se quedó en Jerusalén. Esta frase no está ahí por accidente. El texto está colocando una señal antes de que empiece la historia, diciéndote, el problema comienza aquí, no con lo que David hizo esa noche en la terraza, con lo que dejó de hacer ese día en el campo de batalla. Una tarde, David se levantó de su siesta y caminó por la terraza del palacio, y desde la terraza vio a una mujer que se bañaba. El texto dice que era muy hermosa. David mandó a preguntar quién era, y eunucos le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. El nombre de Urías, un nombre que David conocía. Urías elitita era uno de los 30. El grupo de élite de guerreros del ejército de David, hombres seleccionados por su valor, su lealtad, su capacidad en el campo de batalla. Urías no era un extraño, era uno de los hombres de David. Y estaba en el campo de batalla, haciendo lo que David debería estar haciendo, sirviendo a un rey que en ese momento estaba en la terraza mirando a la esposa de ese mismo guerrero. David mandó a buscarla. Ella vino. Él se acostó con ella. Ella volvió a su casa. El texto es deliberadamente breve en este punto. No describe, no elabora, no hace poesía del momento. Lo registra con la misma precisión fría que usaría para un inventario. Y entonces el texto agrega una sola línea que cambia todo lo que sigue. Y la mujer concibió, y mandó a decirle, estoy embarazada. 3 palabras en hebreo, haritanoki. Estoy embarazada. Y David tiene un problema. Urías está en el campo de batalla. La mujer de Urías está embarazada. Y la aritmética es imposible de ocultar. La primera solución de David es elegante en su lógica. Manda a llamar a Urías del campo de batalla. Lo recibe. Le pregunta por la guerra, por Joab, por los soldados. Y entonces le dice, ve a tu casa, descansa. Si Urías va a casa, duerme con su esposa, y el niño puede ser suyo. El problema desaparece. Pero Urías no va a su casa. Duerme en la puerta del palacio con los siervos del rey. Al día siguiente, David le pregunta, ¿por qué no fuiste a tu casa? Y Urías responde, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas de campaña, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampando en el campo. ¿Y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y estar con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Urías no sabe nada. No sabe por qué fue llamado. No sabe que su esposa está embarazada. No sabe que el rey que está mirándolo acaba de ser acusado por un guerrero que ni siquiera sabe que está acusando. El arca está bajo tiendas. Israel está en el campo. Y yo no voy a ir a mi casa.
Mientras David estaba en la terraza en lugar del campo de batalla, Urías estaba rechazando el confort de su propia casa porque el arca estaba bajo tiendas. David lo intenta una segunda vez. Lo hace quedarse un día más. Lo hace beber hasta emborracharse. Urías borracho tampoco fue a su casa, pues durmió con los siervos del rey. Y David entiende que el plan simple no va a funcionar. Urías es demasiado íntegro para ser usado. Y entonces David toma la segunda decisión. La decisión que convierte un pecado en un crimen. David escribe una carta y se la da a Urías para que se la lleve a Joab. Urías lleva la carta que contiene su propia sentencia de muerte, sin saber lo que lleva. La carta decía: pongan a Urías en lo más recio de la batalla y retírense de él para que sea herido y muera. Joab lo hace. Envía a Urías a la parte más peligrosa del combate y se retira. Urías muere en el campo de batalla. Joab manda un mensajero a David con el reporte de la batalla. Entre las bajas está Urías elitita. Y David responde al mensajero: así dile a Joab, no te parezca mal esto, porque la espada consume a unos y a otros. Y refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela. No te parezca mal esto, la espada consume a unos y a otros. Estas son las palabras de David sobre la muerte del hombre que acababa de mandar asesinar. El período de duelo de Betsabé termina. David la lleva al palacio. Ella se convierte en su esposa. El hijo nace. Y desde afuera, el asunto parece resuelto. La esposa del soldado muerto se casó con el rey. El hijo tiene un padre. El plan funcionó. Pero el capítulo 11 termina con una sola línea. Pero lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. Una sola línea. Después de todo el relato meticuloso, del plan elaborado, del homicidio ejecutado, del matrimonio concluido. Una sola línea. Que no es un comentario al margen. Es la sentencia que activa todo lo que viene después. El capítulo 12 comienza con Natán llegando a David. Natán era profeta. Era el mismo hombre que había anunciado a David la promesa del pacto eterno. Había una relación entre ellos. Y ahora Natán llega con una historia. Una historia sobre dos hombres en una ciudad. Uno rico, con muchas ovejas y bueyes. Uno pobre, que no tenía nada excepto una corderita que había comprado y criado, que comía de su pan, bebía de su vaso, dormía en su seno, y era como una hija para él. Y llegó un viajero al hombre rico. Y el hombre rico no quiso tomar de sus propias ovejas para preparar para el viajero, sino que tomó la corderita del hombre pobre y la preparó para el hombre que había llegado a él. David se enojó mucho contra ese hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el hombre que esto hizo merece la muerte. Pagará la cordella por 4, porque hizo esto y no tuvo compasión. Y Natán dijo a David: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Natán no termina ahí, entrega el mensaje completo. Así dijo el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Mataste a espada a Urías elitita, y tomaste por mujer a su mujer. La acusación es específica. No pecaste de pensamiento. Mataste a Urías elitita. Tomaste por mujer a su esposa. Y entonces la sentencia: por tanto, la espada no se apartará de tu casa para siempre, y por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías, elitita, para que fuera tu mujer. La espada no se apartará de tu casa para siempre. Estas palabras no son metáforas. Son el inicio de una narrativa que el texto va a documentar con la misma precisión fría que usó para registrar el pecado. Y David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. 3 palabras,
sin excusas, sin pero, sin las circunstancias. He pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, el Señor también ha remitido tu pecado. No morirás. El pecado es perdonado. David no morirá, pero la consecuencia permanece. El hijo que nació de Betsabé morirá. David ayuna, se tiende en el suelo, ora por 7 días. Los ancianos de su casa se paran junto a él, pero no se levanta, no come con ellos. Al 7º día, el niño muere, y los siervos de David temen decírselo. Dicen entre sí, cuando el niño vivía, le hablábamos y no escuchaba. ¿Cómo le diremos que el niño está muerto? Quizás se haga algún mal. David nota el comportamiento de los siervos y pregunta, ¿ha muerto el niño? Le dicen, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa. Fue a la casa del Señor a adorar. Volvió a casa y pidió que le pusieran comida. Y comió. Sus siervos no entienden. Le preguntan, ¿qué es esto que has hecho? Cuando el niño vivía, llorabas y hacías ayuno. Ahora que está muerto, te levantaste y comiste. Y David responde, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, porque decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Esta es la respuesta de David. No es frialdad, es una teología del dolor. Lloró mientras podía cambiar algo. Cuando ya no podía cambiar nada, se levantó. Y entonces el texto comienza a documentar lo que Natán anunció. La espada que no se apartaría de la casa de David. Amnón, el hijo mayor de David, viola a su hermana Tamar. Absalón, el hermano de Tamar, lo sabe. Y durante 2 años espera. Y entonces manda matar a Amnón. El hijo mayor de David muere a manos de su propio hermano, la espada en la casa. Absalón huye. David lo llora. Y pasan años antes de que puedan reconciliarse. Años en los que el rey más poderoso de Israel no puede ver al hijo que más amaba. Y después viene la rebelión. Absalón se levanta contra su propio padre. David tiene que huir de Jerusalén. El rey que conquistó la ciudad que amaba, huyendo de ella. Expulsado por su propio hijo. Y el texto lo describe con una imagen que no se olvida. David sube llorando por la cuesta de los olivos, cubierta la cabeza, andando descalzo, y toda la gente que estaba con él, cubierta la cabeza, llorando también. Y Absalón, en su rebelión, duerme con las concubinas de David a la vista de todo Israel, exactamente como Natán había dicho. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré en presencia de todo Israel. Y entonces viene la batalla. David contra su propio hijo. El padre instruyendo a sus generales que cuiden de Absalón. Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y Joab lo mata. Absalón, atrapado por su cabello en un árbol mientras huía, es asesinado por Joab. El mensajero llega a David con las noticias. Israel venció. La rebelión terminó. Y el rey pregunta, ¿el joven Absalón está bien? Y cuando le dicen que Absalón ha muerto, el texto registra algo que muchos padres han leído llorando. Entonces el rey se turbó y subió a la sala que estaba sobre la puerta y lloró. Y decía llorando, «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti?» El arco que comenzó en una terraza termina en una sala de duelo. El rey que se quedó cuando debía salir, que tomó lo que no era suyo, que mató para ocultar lo que tomó, está ahora llorando a un hijo que no debería haber muerto. Y la narrativa bíblica registra todo esto, sin editar, sin proteger la reputación del rey más glorificado en la tradición de Israel, y sin omitir los detalles que incomodan,
¿Por qué? Porque el texto no está interesado en proteger la imagen de David. Está interesado en decir la verdad sobre lo que sucede cuando un hombre que conoce el bien elige el mal. No de una manera abstracta, con nombres, con fechas, con consecuencias específicas y documentadas. David no ignoraba la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Era el hombre que había escrito los Salmos, el hombre de quien el texto dice que era conforme al corazón de Dios. Y fue exactamente ese hombre el que tomó a Betsabé y mandó matar a Urías, y luego esperó. Y cuando Natán llegó, David no usó su poder para silenciarlo. No mató al mensajero, no negó: he pecado contra el Señor. Y después de eso, escribió el Salmo 51, un salmo que la tradición preservó como el que escribió David después de haber ido a Betsabé. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El mismo hombre que ordenó la muerte de Urías escribió eso, y esa tensión entre el hombre capaz de hacer lo que David hizo y el hombre capaz de escribir lo que David escribió es exactamente lo que la narrativa bíblica quiere que veas. No la versión glorificada, no la versión demonizada, la versión verdadera. Un rey que tuvo todo, que eligió tomar más, que pagó el precio por décadas, que no dejó de ser quien era mientras pagaba, y que cuando llegó al final de su vida, después de todo lo que perdió, después de todos los hijos que lloró, entregó el reino. No con amargura, sino con instrucciones para su hijo. Y esa es la historia que el texto bíblico eligió contar sobre su rey más famoso, sin ocultar nada. Porque la verdad de un hombre no está en sus mejores momentos, ni en sus peores. Está en lo que hace con ambos.